Bueno, muy bien. Pues miren, hay varias cositas aquí interesantes sobre las inquietudes. Quiero comenzar con casi lo último, Anastasio Aquino. Yo les decía que la independencia tuvo consecuencias, que realmente las condiciones de vida de la población indígena y mestiza no mejoraron. Lo que mejoró fue las condiciones de vida de los criollos, ¿verdad? Y una prueba, una muestra de que no habían mejorado las condiciones de vida fue justamente el levantamiento de Anastasio Aquino. 12 años después de la firma de independencia, Anastasio Aquino se insurrecciona, hace un levantamiento en el departamento de La Paz, en lo que nosotros llamamos la zona de los pueblos nonualco. Y como muy bien señalan en tus preguntas y comentarios, es sorprendente cómo un hombre indígena logra formar y liderar un ejército de 3,000 hombres. Si logramos hacer la comparación con hoy en día, que nos cuesta liderar 20 gente, 30 gente, 100 gente, y como un hombre que no era un estudiante universitario, que no tenía técnicas de guerra, que la comunicación en ese entonces no es como la de hoy, que nos informamos por varias fuentes, logró dirigir un ejército y que fue capaz de enfrentarse al ejército de la República Federal de Centroamérica. Es importantísimo. Pero el otro elemento importante es que Anastasio Aquino se toma un territorio, se toma unas tierras que era de los criollos, establece leyes a su manera en defensa de los pueblos, de estos pueblos, ¿verdad? De manera que tenía tierras para la gente, un ejército en defensa y leyes de protección, ¿verdad? Pero como todo esfuerzo revolucionario y todo héroe de la causa revolucionaria, al final él fue derrotado por una traición. Lo que nosotros llamamos su lugarteniente fue el que lo traicionó y prácticamente lo entregó, ¿verdad? Y fue ahí donde lo capturaron el 23 de abril de 1833, ¿verdad? Y una cosa interesante ahí, de que a él lo capturan en abril, pero que realmente lo fusilaron hasta el 24 de julio de 1833. O sea, durante 3 meses prácticamente lo tuvieron encarcelado y torturado. Y al final fue decapitado. Y como muy bien lo dicen los comentarios, ¿verdad? Su cabeza fue llevada a los diferentes lugares de los pueblos nonualcos donde se habían insurreccionado, para que psicológicamente no tomaran el mal ejemplo de Anastasio Aquino. Y es sorprendente cómo ese hecho, la forma que asesinaron a Anastasio Aquino, tuvo un gran impacto en esa zona, porque en la recién guerra civil de 1981, esos pueblos nonualcos son los que aportaron más gente, más soldados, pero para el ejército gubernamental, no para la guerrilla. Lo que significa que el terror psicológico implementado por las autoridades de la República Federal de Centroamérica de la época todavía seguía latente hace un par de décadas. Y el otro hecho importante que aquí se señala también es cómo es significativo en este país, El Salvador, que casi 100 años después del levantamiento de Anastasio Aquino se da el levantamiento campesino e indígena de 1932 en la zona occidental del país, ¿verdad? Que ese levantamiento es tan significativo que en varios lugares como Huayúa, Tacuba e Izalco, sin tener armas sofisticadas, con piedras, palos, algunos
rifles que los campesinos ocupaban para matar animales, lograron resistir 3 días en esos lugares mencionados a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional era un equipo sofisticado con armas de aquella época moderna y le lograron hacer frente. Pero al final fueron sometidos, ¿verdad? Y hay en la versión de los datos no se tiene muy claro. Roque Dalton en su monografía dice que fueron 30,000 muertos. La versión del militar que hizo la matanza dice que fueron 4,800 muertos. La verdad, más de 80 años de esa masacre, no se tiene ninguna investigación exhaustiva para determinar la cantidad de muertos. Y no creo que lo haya, porque eso sería un costo muy fuerte para determinar eso, ¿verdad? Porque hay que contratar antropólogos internacionales y hagan toda una investigación científica. Entonces sí es interesante, ¿verdad? De que a pesar que la independencia fue un engaño, pero después de la independencia, aquí en este país, pequeño geográficamente, pero grande en su historia y en heroísmo. No sé si hay otra pregunta o comentario. Interesantísimo. Hay bastante. Carlos García, lo saludan también de ese gran país al norte de los Estados Unidos de América, como lo es Canadá, en donde también hay una gran colonia. Y tal vez dice si Carlos García pudiera poner en el contexto de la independencia o de la dependencia, puede explicar tal vez un poquito por qué hoy más de la mitad, porque esa es la verdad, más de la mitad de los salvadoreños se encuentran afuera del territorio nacional. Y de igual manera ahí está la otra mitad, o lo poco que queda, o lo que queda en el país, que si mañana tienen oportunidad de dejarlo, mañana mismo se van. Y el otro punto que viene de los amigos de Bolivia, mira qué interesante, porque hay una gran colonia de bolivianos que están siempre pendientes. Estamos trabajando con ellos hoy con este proyecto, este proceso de elecciones que ya viene otra vez hoy en octubre, que están con el movimiento Más, y aquí te saludan. Para ellos, dice, salvadoreños y bolivianos somos una misma familia. Y quisiera ver qué nos dice el profesor, dice nuestro amigo aquí en Cochabamba, dice, entiendo que el pueblo salvadoreño de 1524, por ese tiempo, así como aquí en Bolivia, le hicieron frente a ustedes, a los mercenarios. Y Hernán Cortés mandó a los Pizarro para nuestra tierra, y a ustedes les mandaron a Pedro de Alvarado. Y ustedes casi le quitan la vida a ese criminal asesino que tenía grado militar, ese Pedro de Alvarado, y no pudo con los salvadoreños, así como Pizarro tampoco. Pizarro aquí está enterrado, aquí fue acribillado. Esas son otras explicaciones después, pero te preguntan eso. Mira, interesante, Carlos, cómo también se puede lo que estamos hablando de Anastasio Aquino, de Feliciano Ama, Farabundo Martí en el 32. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede explicar que desde 1524 ya el pueblo, y nos cuentan, mira qué interesante? Por supuesto que no había ni celular, no había ni computadoras, no había nada. Y aún así, los servicios de inteligencia de los pipiles le tienden una emboscada increíblemente efectiva a los mercenarios que venían de combatir de África, de Asia, venían de combatir de México, venían de combatir de todo el mundo, porque eso fue lo que mandaron los reyes y las élites gobernantes en aquel tiempo.
mandaron para América. Así es que los pipiles no estaban peleando contra un ejército que no sabía lo que estaba haciendo, estaban peleando contra mercenarios. Y nos cuentan, mira, qué interesante, nos dicen acá que los pipiles en ese momento aparecían y desaparecían, dice. Y los españoles se quedaban, ¿y dónde están? Y cuando menos sentían, empezaban a caer los españoles a tal grado que dijeron, mejor nos vamos, cuando el líder máximo de ellos, Pedro de Alvarado, cae herido. Única parte en el mundo en donde eso pasó. Carlos, no hay mucho tiempo, pero de todas maneras, con esto, vamos a ver, adelante. Bueno, sí, la verdad es que son varias cosas, ¿verdad? Quisiera un poco también hablar sobre eso que estaban diciendo sobre la llegada de los españoles y la lucha de resistencia de los pipiles. Es interesante que saber el dato que cuando vienen los españoles, ellos traían 250 españoles, 100 a caballos y 150 a pie. Pero estos 250 españoles venían acompañados de aproximadamente 6,000 indígenas que se les habían aliado en el camino. De estos 6,000, la mayoría eran tlaxcaltecas de México y otro porcentaje minoritario, para complementar los 6,000, eran los cachiqueles de Guatemala. Y alguna teoría se sostiene que los cachiqueles eran enemigos de los pipiles, tenían sus pleitos tribales y que fueron los cachiqueles los que le enseñaron el camino a los españoles para llegar a lo que hoy es El Salvador. Pero a pesar de que las armas de los españoles eran sumamente sofisticadas y que se encuentran con un pueblo guerrero que lo que tenían eran flechas y lanzas, es interesante cómo el pueblo pipil logró hacer resistencia 15 años, desde 1524 hasta 1539. Y de aquí es donde surge la famosa frase que señala Roque Dalton en la monografía de El Salvador, donde los indígenas que se refugiaban en las montañas, en los cerros, en los volcanes, y que era como su vía de protección frente a la estrategia militar española, les mandaban recado a los españoles diciendo, si quieren nuestras flechas, vengan a la montaña, ¿verdad? Que justamente esa misma frase es la que la Comandancia General del FMLN retoma durante la Guerra Civil, solo que actualizada, ¿no? Que le dicen al gobierno de Estados Unidos, si quieren nuestras armas, vengan a la montaña, ya que el Cerro de Guazapa se convirtió en un símbolo de combate y de rebeldía durante la guerra. Entonces sí es interesante, ¿verdad?, lo que señalan los compañeros de Bolivia, de que realmente el pueblo pipil es considerado un pueblo muy guerrero, muy combativo, ¿verdad? Ya señalaba que fueron más o menos 15 años que le hicieron resistencia, ¿verdad? El otro lo que quiero señalar rápidamente es lo que se dice, cómo nos explicamos, que cuando llegan los españoles, que no habían celulares, no había internet, pero que los pipiles sí tenían claro de la llegada de los españoles y les armaron estrategias de guerra. Y cuando llegaron a lo que el cacicazgo mayor, Cuscatlán, que hoy es el municipio de Antiguo Cuscatlán, cuando los españoles llegan no encuentran hombres, solo mujeres, niños y ancianos, porque como los hombres ya sabían, los hombres se habían ido a la montaña a recibirlos, a darles la bienvenida, ¿verdad? Entonces es interesante el nivel de comunicación que tenían. Ahora, hay que considerar que dentro de los grupos sociales que tenían los pipiles estaban los comerciantes, y los comerciantes tenían una función no solo de comercializar productos, sino de informarse de cada pueblo, de cada cacicazgo, y de informarse de lo que eran como sus tribus enemigas, ¿verdad? De manera que cierto nivel de información y de comunicación estaba latente
dentro de su cultura, dentro de